Si el desempleo se estacionara en cifras en torno al 10% y la inflación se empinara al 6%, es decir, el doble de la meta del Banco Central, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, retrocedería 27 años hasta los valores que exhibía a comienzos de los 90. Creo que no hay duda que nos enfrentamos a un enorme desafío. Nuestro marco de política económica nos ha permitido reaccionar de forma adecuada, pero aún se requiere de compromiso, cooperación y acciones concretas que permitan asegurar que el país logrará superar esta crisis y usarla como una oportunidad para mejorar la vida de todos sus habitantes. Este jueves, Mario Marcel, a quien ustedes estaban escuchando, el presidente del Banco Central de Chile, presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado el Informe de Política Monetaria, el famoso IPOM, de diciembre de 2019. Y este IPOM, que no solamente recorta las proyecciones de crecimiento y pronostica un difícil escenario económico, Carla y Gerson, introduce una variable que no estaba, creo yo, en el debate público sobre la mesa. Pero sí en la intuición. Pero la intuición, esta me impresiona, que muchos sabíamos, incluso aquellos que están participando activamente del movimiento y sienten que son parte de los costos que hay que pagar. Muchos sabíamos que aquí se iba a sacrificar crecimiento, muchos incluso están de acuerdo que se sacrifique cierto nivel de productividad, quizás tengamos que buscar una manera de enfrentarnos también a la discusión climática de otra manera, con una economía distinta. Muchos incluso yo creo que estaban dispuestos a que fuésemos más iguales, aunque más pobres. Pero lo que dice hoy día el Banco Central es, ojo, puede que seamos aún más desiguales si es que la dimensión de la borrachera económica, me estoy refiriendo, no a la manifestación social y a sus legítimas demandas, es al efecto, a los coletazos económicos, nos pueden dejar en una situación que es irónica, porque justamente parte del movimiento social nace como una indignación ante la desigualdad. Uno de los problemas, que lo hemos conversado aquí varias veces en la prueba de ADN, es que Chile es de los países en los cuales la distribución del ingreso no cambia mucho antes y después de impuestos. Y por lo tanto deberíamos acercarnos hacia un Gini parecido al de Portugal, al de Grecia, países más o menos de la tabla de abajo de la OECD. Pero esto nos hace retrotraer a 20 años, dice Mario Marcel. Y fíjense que estoy mirando aquí un gráfico que muestra cuál es el coeficiente de Gini en Chile. Y desde los años del siglo XX, básicamente damos vueltas en un mismo lugar y llegamos a un alto nivel de desigualdad el año 83, y de ahí los últimos años de Pinochet crece mucho Chile con mucha desigualdad. Que bueno, es lo que todos más o menos intuyen. Pero de ahí en adelante, Elwin, Frey, principalmente Lagos, Bachelet 1, Piñera 1 y Bachelet 2 disminuyen la desigualdad entre los chilenos progresivamente. Y si ustedes miran el gráfico, es una curva hacia abajo. Es decir, estamos mucho mejor que hace 20 años en materia de desigualdad. Y lo que dice Mario Marcel es que los efectos económicos de este estallido podrían hacernos retroceder, irónicamente, a justamente lo que queríamos seguir mejorando. Ahora, depende de cómo se lea. Porque para mi entender no dice que el costo de lo que hemos hecho es lo que está causando o que puede causar eso, sino que la advertencia es que si no se actúa respecto de lo que ya está hecho, que es irreversible, sí, esto nos puede traer serias consecuencias, como por ejemplo retroceder en 27 años la cifra de desigualdad. Eso yo creo que es como la lectura de hoy. O sea, ojo, esto todos sabíamos que iba a tener un costo, las demandas son legítimas, en fin. Los costos están siendo mucho más serios, ya vamos a repasar las cifras, pero dice, si no actúan los políticos ahora, a la altura de las circunstancias, eso nos va a llevar en definitiva a este gran retroceso. No está llorando sobre la leche derramada. Súper buen punto. Las cifras hablan por sí solas, ya las vamos a repasar. El informe, que con lo que hay hasta ahora, claro, el informe es deprimente, sí, es deprimente en términos económicos. Por lo tanto, uno también tiende a pensar y supone que si no se ha respondido realmente a la altura de las circunstancias con la urgencia de vida a las demandas sociales, que es más o menos un consenso que ha instalado no solamente en la oposición, sí se tendría que reaccionar a las cifras del mercado para los amantes del sistema neoliberal o como sea. En el fondo hay que salir de esta, hay que salir con propuestas reactivadoras de verdad, que no tienen que ver solamente con atacar el fenómeno en sí, tratar esto como si fuera una crisis más. Esto no es una crisis más.
Esto es una crisis social, política, interna, está instalada. Mario Marcel decía, bueno, ojo cuando las crisis sociales se traspasan a lo político, porque ahí es muy difícil salir, en fin. Y los números hablan por sí solos. Bueno, he escuchado varios analistas que dicen que algo es súper cierto. En el fondo, el mejor indicador de todas estas cuestiones es siempre el mercado no miente, es el mejor termómetro, por lo tanto, a eso hay que mirar. No solamente como el registro, porque una cosa es la temperatura que marca el termómetro y otra cosa es atacar la enfermedad. O sea, no basta con bajar la fiebre, hay que atender al enfermo en su totalidad. Y vemos cómo, ya lo habíamos anunciado, digamos, fue mucho más deprimente la proyección para el 2019 que hace el Banco Central que Hacienda, que siempre es más optimista. Hacienda había fijado el crecimiento en 1,5. El Banco Central dice que esto va a llegar solamente a 1 el 2019 y posiblemente entre 0 y 1,5 el 2020. 0,5 a 1,5. 0,5 a 1,5. Es decir, y la otra, bueno, ya vamos a repasar la cifra, pero hay menos ingresos, hay más desempleo, hay menos crecimiento, se prevé una recesión técnica, es decir, 2 trimestres consecutivos con números coyunturales negativos, pero ojo, porque además otra cosa que tiene acá contemplada el informe que se entregó hoy es la característica de esta crisis. Dice, lo inusual del fenómeno que está afectando el desempeño de la economía dificulta la capacidad de prever y atacar la crisis. O sea, no sabemos qué va a pasar. Estos números son malos con las cifras que tenemos, pero pueden ser peores. Y bueno, y lo hemos visto todo el año sin crisis, que se iba a la baja en la corrección de las expectativas de crecimiento. Entonces dice, con los números que tenemos, esto es muy malo. Y por la naturaleza de la crisis, eso tampoco hace tener la posibilidad de proyectarlo. Y además, dice otra cosa que es bastante cierta, digamos, que no corresponde a esos niveles de incertidumbre, pero sí algo que es más o menos lógico, pero hay que tenerlo siempre a la vista, y que los disturbios sociales violentos afectan también a los mecanismos tradicionales para operar en política monetaria y también en política fiscal, como la contracíclica famosa. O sea, ni siquiera eso tiene un buen pronóstico. En estos tiempos de crisis, esos instrumentos que generalmente funcionan en otros momentos pierden efectividad. Sí, yo quiero decir lo primero, que hay que considerar quién es el emisor de este mensaje, de estas malas noticias. Es el Banco Central, es un ente autónomo, creo que es de lo más prestigioso que tenemos en Chile dentro de nuestra institucionalidad. Por lo tanto, aquí es difícil acusar que haya una campaña del terror, que haya una intencionalidad, que se quiera condicionar la agenda social o las demandas del movimiento, ponerle más o menos fuerza. Porque quieran mandar a la gente para la casa. Tal cual, yo creo que esta es la fría economía, los datos técnicos de los expertos, que entiendo que no están muy queridos por estos días, porque se ha visto que se peca de un exceso de tecnicismo, pero que son los que en el fondo tienen que ir cuantificando estos fenómenos. Por lo tanto, me parece que es una voz súper legítima la que nos está advirtiendo de costos que yo creo que intuitivamente se podían conocer con anterioridad. No es un misterio, digamos, que en las crisis muchas veces los ricos tienen las oportunidades y ganan más plata y los pobres se empobrecen más. O sea, si tú tienes espaldas para sortear estas crisis, incluso podrías llegar a salir favorecido versus la gente que no tiene espalda para esta crisis y que obviamente simplemente se va a empobrecer más. Yo creo que esa advertencia es bastante intuitiva y en este caso ya el Banco Central lo baja a un nivel técnico, incluso cuantificándolo en años. Dice que podría ser un retroceso de unos 27 años, lo que obviamente se ve como un salto sideral pero hacia abajo. O sea, a uno le gustaría que fuera al revés, que las noticias sean que esa brecha sea corta, ojalá, y nos adelantamos 27 años. Me llama la atención lo que dice Gerson y me parece una buena pregunta, porque Gerson dice, a lo que está combinando el Banco Central finalmente es a estar a la altura. Y yo lo que más he hecho estos días es preguntarme qué es estar a la altura. Gobierno hizo y impulsó y hemos alabado aquí al ministro Briones, que es el ministro de Hacienda. Creo que ha sido bastante transversal el reconocimiento a que él intenta manejar este conflicto desde el punto de vista económico y también con un intento social y político, porque es el que tiene el mejor tono seguramente del gobierno, para poder sortear esto de la mejor forma, con un llamado a la responsabilidad, acotando las expectativas, con el realismo también que se requiere si es que tú eres un ministro de Hacienda. ¿Es eso suficiente? ¿Qué
Mira, es estar a sí, la altura? es una muy Y buena creo que esa es la pregunta. que no Yo creo está que resuelta. es una pregunta que tuvimos más o menos a la mano ese día martes, cuando todos estábamos con la guata apretada esa noche, y no solamente la guata apretada, otras partes del cuerpo también. Había julepe, había miedo, había temor, había incertidumbre, no solamente por el nivel de decisión que podría adoptar el presidente, volver a sacar a los militares a la calle, en fin, sino también por las advertencias desde el ala económica del gobierno. Ojo que aquí puede pasar otra cosa de carácter mayor en términos económicos, peor que lo que está diciendo hoy día el Banco Central. Pero fíjate que esa noche y esa madrugada, esas largas horas de trabajo dieron una clave. O sea, fíjate el calibre de lo que se acordó ahí. Lo que pasa es que nosotros perdemos la perspectiva porque después se entrampó. Está entrampado, pero yo creo que debería avanzar, y con lo que se logró ahí, sin todas las demandas satélite injustas que están dando vuelta en torno al tema constitucional, aún así la esencia sigue siendo muy, muy, muy importante, y hay que valorarla. O sea, la posibilidad de cambiar la Constitución con participación ciudadana y a los niveles en que se está proponiendo, se acordó. Al día siguiente los mercados O sea, reaccionaron bien justamente por lo mismo. Ahí hay una clave. Esa manera de actuar no se volvió a repetir. Después se calmaron las cosas. Hoy día el presidente tuvo un off con los periodistas, digamos, se le vio bastante tranquilo, dando la sensación de que lo peor ya pasó, o no sé. Sí, y a propósito también de esos que estuvieron a la altura, yo creo que también, a propósito de ayer el Frente Amplio pidiendo perdón por la ley antibarricada o la ley antisaqueo, yo creo que ellos están casados en una paradoja. Porque por un lado, ellos quieren surfear esta ola, sienten que el movimiento se parece mucho más a su doctrina más igualitarista, por así decirlo, mucho más que neoliberal, es igualitarista. Pero el problema es que lo que está ocurriendo, y justamente porque ellos no se alinean a entender que el orden público es central para dar las condiciones del crecimiento económico y de la igualdad económica también, me da la sensación de que les va a pasar algo muy complejo. Yo estoy muy convencido de que la gente del Frente Amplio no quiere que seamos Cuba ni Venezuela, quiere que seamos Finlandia y Noruega. Pero en estas condiciones, ese sueño se va a esfumar. Y gran parte de los cuadros técnicos del Frente Amplio, los cuales yo sí respeto mucho, hay gente que está en muchos otros países haciendo doctorados, magíster, y está tratando de volver para entregarle a Chile una opción de izquierda moderna. Hoy día lamentablemente se encuentra con la paradoja de, por haber avivado también la cueca en su dimensión un poquito más destructiva, por no tener la valentía de repente decirle al movimiento, ¿sabes qué más? Démonos una tregua, no estoy diciendo que no haya derecho a manifestarse, pero pongámonos serios. En el fondo lo que se está hipotecando hoy es su propio proyecto político, porque administrar pobreza no es lo mismo que administrar riqueza. Y yo creo que el problema es que esa generación, muy bien intencionada y puede ser muy bien preparada, se está encontrando con un momento que cuando lleguen a la madurez política van a administrar pobreza.